Nos metemos en el primero de los temas que te habíamos prometido, tiene que ver con la sesión en la legislatura de la provincia de Neuquén que se dio ayer y que vamos a repasar con Andrés Blanco, el diputado provincial por el Frente Izquierda de los Trabajadores. Diputado Andrés Blanco, gracias por atendernos. Lorena Ortiz y Santiago Montórfano los saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lorena, Santiago y a toda la audiencia. Buen día. Diputado, bueno, ahora vamos a charlar en términos generales de la sesión para que usted nos ayude bueno, nos cuente qué sucedió ayer, pero en particular pidieron desde el FIT interpelar a la ministra de Salud de Neuquén. Sí, 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 en realidad no es solamente desde nuestra banca, sino que esto lo hicimos y se generó esta interpelación a través de lo que fue una audiencia pública que llevamos adelante el día lunes, convocada por el Comité de Seguridad y Higiene del Hospital Castro Rendón y FABEA, que es una organización que representa a vecinos y pacientes del hospital desde hace muchos años, que son parte de una organización en defensa de la salud pública como un derecho, y ellos, junto con el comité de emergencia, nos propusieron convocar una audiencia pública para poder visibilizar de alguna manera lo que es, por un lado, muchas veces el relato oficial o el relato público, ¿no?, que se escucha a través de los medios, y en este caso escuchar la voz de los propios trabajadores y las trabajadoras del hospital y de los pacientes también, ¿no?, que son parte de esa vida del sistema de salud que hoy está en una situación muy compleja. Lo vienen denunciando hace mucho tiempo, no es nuevo, digamos, de que se hable del problema de la salud pública acá en Neuquén, pero en este contexto de pandemia, en este contexto de crisis sanitaria, nos parecía muy importante enfocar en que los propios trabajadores y trabajadoras hagan escuchar su voz. Nosotros hemos presentado varios proyectos en la legislatura referidos, ¿no?, a la situación de salud, sobre todo con otros bloques también que hemos solicitado pedidos de informes que han sido sistemáticamente rechazados, digamos, por parte del bloque mayoritario. Muchas veces nos encontramos con que los informes que se solicitan los termina dando algún diputado o alguna diputada del bloque oficialista, lo cual nos parece que no corresponde, porque para eso están los funcionarios que los llevan adelante y cumplen cargos de responsabilidad. Así que, en definitiva, escuchamos a trabajadores y trabajadoras de distintos lugares de la provincia, porque eso es lo bueno. El comité no solamente del Castro Rendón, sino que empezó a enlazarse con otros trabajadores de la salud del interior, tanto de San Martín de los Andes, de Junín, de Aluminé, de Andacollo, bueno, del Chañar. La verdad que fue muy buena la audiencia, nos permitió escuchar de boca propia de los trabajadores cuál es la situación que por lo menos se vive desde ese punto de vista, y por eso la necesidad de interpelar a la ministra, porque es muy preocupante lo que manifestaron los compañeros y las compañeras, y estamos viendo cómo nos está sorprendiendo no gratamente para nada, bueno, el pico y el brote que está habiendo en estos últimos días del coronavirus, y bueno, las consecuencias que eso puede tener si el sistema se satura. Por eso la importancia, ¿no?, de que venga a dar explicaciones de muchas preguntas que le hemos hecho, pero en particular de lo que los compañeros y las compañeras han denunciado, que la verdad es muy preocupante. Diputado, ¿y por qué? A ver, por ejemplo, ¿qué han denunciado? Porque usted me dice, primer punto, usted me habla del sistema de salud durante la pandemia, la cuarentena y cómo se está llevando, o el sistema de salud pre-cuarentena o pre-pandemia también les preocupa. Y segundo, ¿cuáles son los puntos que más ruido les hicieron de las denuncias de los compañeros de salud, no? Muy bien, sí, mira, en realidad el sistema de salud pública, por lo menos hace ya mucho tiempo, viene en una situación bastante complicada. Esto ha sido así, parte de denuncias que han hecho propios trabajadores bueno, la falta de inversión, digamos. No estamos hablando de nada que no se haya dicho en otro momento. Y en la pandemia esta situación expone más todo lo que se ha venido denunciando. Mira, cuando hablan de los problemas estructurales, la verdad que es muy sorprendente, porque, por ejemplo, la falta de personal y la falta de aparatología no es un dato menor. La falta de elementos de seguridad e higiene para quienes están atendiendo en la primera línea son parte de las denuncias que ayer escuchamos, pero también lo grave es que a muchos de ellos, por pedir y reclamar que se les entreguen los elementos de seguridad e higiene, son sumariados, son perseguidos, muchos de ellos. La precarización que hay y la terciarización que hay en el sistema es muy preocupante, porque estamos hablando de compañeros y compañeras que no tienen ninguna garantía de sus derechos laborales por un lado, pero tampoco sus garantías de condiciones de seguridad e higiene. A muchos de ellos, esto lo planteamos en la sesión anterior, de que hay trabajadores, como son de empresas tercerizadas, ni siquiera, o sea, le tienen que compartir los camisolines entre los propios compañeros cuando hacen los cambios de turno. Y eso es un foco de propagación en esta situación de pandemia, que es muy grave, pero el deterioro del sistema
tiene que ver con que muchas veces, y esto también lo hemos denunciado, muchos fondos, muchos recursos van destinados a las clínicas privadas. Y en este contexto de pandemia sigue ocurriendo. Entonces, por eso, digamos, la preocupación es que la falta de personal, la sobreexigencia sobre los trabajadores que está habiendo en este momento, en algunos casos la falta de aparatología, que eso también nos preocupa, queremos saber si estamos preparados para un impacto de un rebrote mucho más grande de la pandemia, y no lo sabemos. Y no somos los únicos que hemos presentado pedido de informe. Por eso digo que la situación es crítica desde el punto de vista que ya desnudó una parte muy importante, que es lo que denuncian los trabajadores. Falta de personal es algo que no es menor, no solamente en el Hospital Central, sino que también en el interior. Diputado, lo cambio de tema. Ayer designaron a los reemplazantes para el jurado para enjuiciar a Terán, básicamente al fiscal. Ayer se sortearon 2 nuevos candidatos del colegio, así que el procedimiento es el siguiente, por lo menos yo terminé de entender muy bien cómo funcionaba. Se sortearon 2 abogados y abogadas de las matrículas que están presentadas, habilitadas, y se supone que hoy tienen que responder, o se excusan, o se verifica el estado y las condiciones en las que están con posibilidad de ser o no integrantes del jurado de enjuiciamiento. Tuvimos una dificultad, por lo menos con los 3 primeros miembros que estaban designados, que, bueno, por un lado uno se declaró que no podía ser parte del jurado porque era amigo de Terán. Sí. Hubo una dificultad con una abogada que no tenía radicado su domicilio acá, entonces no tampoco cumplía con las condiciones. Sí. Y hubo otro abogado que tenía un problema de que todavía su matrícula no había cumplido los 5 años de antigüedad, que eso le permitiría ser parte del jurado de enjuiciamiento. Así que se sortearon 2 nuevos cargos para poder armar el jurado, y bueno, estamos también expectantes de que esto avance, porque también hay una demanda no social, sobre todo, que ha marcado que se quiere, y por lo menos en nuestra parte también lo manifestamos así, que necesitamos que se lleve adelante ese juicio de enjuiciamiento, porque más allá que nosotros sabemos que son juez y parte, ¿no? Porque quienes los van a condenar son muchas veces los que los ponen en esos lugares. O sea, nosotros en ese sentido no tenemos mucha expectativa en eso, pero hay un escándalo social que consideramos que lo de Terán tiene que resolverse lo antes posible, porque si no está el riesgo de que se jubile sin que se pueda llevar adelante ningún tipo de juicio. Diputado, ¿lo puedo pasar al plano nacional? Sí, no hay problema. Reforma judicial se vota hoy en el Senado, es evidentemente el tema que se va a llevar buena parte de la agenda del día en la política, por lo menos en los medios de comunicación. Ustedes como Frente de Izquierda, ¿qué piensan? ¿Están ahí peleándose entre Juntos por el Cambio y Cristina Kirchner a ver si ponen o no ponen las vallas para sesionar? Pero más allá de eso, el contenido de la reforma, ¿ustedes lo avalan, no lo avalan? La verdad que nosotros ayer estábamos incluso analizándolo, acá todavía no llegó porque seguramente son temas que se van a incorporar en los debates legislativos acá en la provincia. Nosotros consideramos que cuando hay reformas que son progresivas, que demuestran de que un cambio cualitativo en el sistema judicial promueve facultades que contengan los problemas sociales de la gente esencialmente, no tendríamos ningún problema en discutir una modificación. En este caso no vemos modificaciones sustanciales que sean verdaderamente un hecho, que promuevan que nosotros podamos acompañar un tipo de modificación de esta magnitud, ¿no? Porque incluso la situación de cuestionamiento social que está teniendo por un lado y de alguna manera las críticas de distintos sectores tiene que ver con que nosotros, por lo menos de nuestra parte, no vemos cambios sustanciales en que favorezcan, que tengan un dejo progresista que podamos acompañar. Nosotros estamos discutiendo no acompañar las modificaciones, sí participar, dar el debate, dar la discusión, pero no nos parece que sea una modificación que verdaderamente contenga las necesidades de un poder judicial que entendemos nosotros ya de entrada tiene este vicio, ¿no?, de que se elige por justamente las facultades del Poder Ejecutivo, y nosotros entendemos que tiene que ser conformado por el voto popular, y eso ya nos marca una impronta. Pero más allá de eso, muchas veces se han dado debates de modificaciones que en algunos casos hemos considerado acompañar, y en este caso consideramos que no, porque no tiene modificaciones sustanciales. El otro día escuchaba de varios analistas, sobre todo del mundo de la justicia, que ninguno ve, sobre todo con buenos ojos, modificaciones que sean sustanciales.
y que promuevan políticas que en el marco incluso de esta situación es muy complicado llevar adelante un debate que la verdad tal vez estaba planteado extemporáneo, ¿no? Digamos, tendría que haber sido en otro momento o esperar, porque la verdad que los problemas de la gente están pasando por otro lado. Diputado, la medida de Alberto Fernández, última que le hago y del nivel nacional, la medida de Alberto Fernández de considerar servicios públicos esenciales a las comunicaciones y de congelar los aumentos, ¿es una medida positiva? Mira, nunca termina de ser positiva porque nosotros, por ejemplo, pensábamos de que una medida de esa magnitud podía tener el alcance que estamos requiriendo, por ejemplo, cuando hablamos del problema en la educación, sí, ¿no? La falta de acceso a Internet, la falta de conectividad para que en este contexto muchos y muchas alumnas no pueden acceder a la educación. Pero verdaderamente en ese sentido no tiene ese alcance, digamos, se ha puesto un parate, o sea, un congelamiento en las tarifas. Se declara como esencial para eso, para garantizar de que justamente los trabajadores y trabajadores que están directamente relacionados con la telefonía y la radiocomunicación estén considerados esenciales y puedan llevar adelante sus tareas, lo cual también a nosotros nos preocupa si están garantizadas sus condiciones de seguridad e higiene, que es algo que se está reproduciendo en muchos ámbitos laborales. Entonces, nosotros la verdad que no le vemos que esto tenga un alcance lo suficientemente positivo. Desde ya, que no aumenten las tarifas es una buena noticia. Ahora, ¿cuál es el objetivo final que buscan con declararlo esencial? La verdad que todavía no lo terminamos, por lo menos de mi parte no lo termino de visorar, pero sí ya están marcando una impronta de que están queriendo llevar a un terreno por lo menos de generar una relación más directa entre el gobierno nacional y las empresas de telecomunicaciones. ¿Para qué? Eso lo vamos a estar viendo seguramente en poco tiempo, pero las empresas de telefonía y de radiodifusión muchas veces son parte de una gran corporación ligada a intereses que se han denunciado durante muchos años junto con otras empresas, ¿no? Otros emprendimientos. Diputado Andrés Blanco, muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido muy gentil. Muchas gracias a ustedes, desde ya a disposición. Muchas gracias. El diputado Andrés Blanco del Frente Izquierda y los Trabajadores, bueno, pasamos por el tema de salud, que era el motivo fundamental de la nota. Piden interpelar a la ministra de Salud de la provincia para, bueno, que evacúe las dudas que tienen con respecto a lo que está sucediendo con el sistema de salud durante la pandemia y también al escenario prepandemia. Bueno, parece que muchos compañeros del ámbito de la salud le han acercado distintos tipos de denuncias justamente al Frente Izquierda y los Trabajadores y ellos están motorizando este pedido de interpelación.